Bueno, hermano, hoy vamos a ver el milagro número 23. Hemos ido enumerando y hoy es un milagro que no hay mucho que aportar en la misma escritura. Sí de la nueva vida en Cristo y de la vida vieja poco se sabe. Pero aquí hablamos de Magdalena. ¿Sabes que mi papá a veces nos decía, cuando estábamos quejándonos por algo, tú lo que eres una Magdalena? Oye, la madre del llante, Magdalena. Lo más sinónimo a una Magdalena en el interior era un llorón desconsolado. Eso era lo más cercano a una Magdalena. Y en los dramas del pueblo siempre salía la Magdalena llorando. Así que ese es un sinónimo de lamento, pues. Pero bíblicamente no es así. El texto, vamos a leer Lucas primero. En Lucas dice, aconteció después que Jesús iba a todas las ciudades y aldeas predicando. ¿Qué es lo que hacía Jesús todos los días? Predicar el evangelio, hermano. Porque el evangelio de muerte se oye todos los días. Pero el evangelio de Cristo somos nosotros los que nos anunciamos, que son las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Predicando y anunciando el evangelio. Y cuando uno anuncia el evangelio, hay detrás hay mil cosas que ocurren, porque detrás de cada alma, ahí se puede decir que hay un circuito de gente, amigos, compañeros de trabajo, que se suman a esa salvación. Anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, es decir, que estaban endemoniadas y de enfermedades. Entre ellas, ¿quién estaba? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, nada menos que 7 demonios. Estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Juana tenía un marido que estaba en el gobierno de Herodes, en una posición de influencia, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahí estaba Magdalena, le habían sacado 7 demonios. Para que haya 7 demonios en una persona, hermano, tiene que haber contacto con lo oculto mucho tiempo. Porque ¿cuántos demonios caben en una persona? Pues sería bueno, ¿cuál sería el número de demonios que está en una persona? Bíblicamente hablando, uno que se llamaba, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Y una legión romana, porque era el término que usó era una legión. Y una legión romana tenía 2000 hombres. Entonces, ¿cuántos demonios que habría ahí adentro? Era una cantidad de demonios que, si nos ponemos a ver, que los demonios fueron expulsados y entraron al cuerpo de los cerdos, y los cerdos se precipitaron a lo profundo del mar, y los cerdos eran como 2000 también. Ahí se ve clarito la cantidad de hombres con la cantidad de cerdos. Y bueno, pero ¿por qué estaba María Magdalena tan contaminada? Yo no puedo precisar cuál sería la razón, pero es muy posible que su familia, su mamá, su papá, sus tíos practicaban la idolatría, la hechicería, y es posible que eso suceda. Me acuerdo de niño que, gracias a Dios, lo vi de lejos. Estaban unas tías mías consultando la ouija, y estaban allá, y yo me puse allá como en un ringside, arriba de un árbol, y las veía allá abajo, y eso estaban, abuela, dime tal cosa, sí, no, tal. Impresionante. Uno parece que es inofensivo, pero no es inofensivo. Es una invitación a Satanás a entrar al corazón del hombre. Cada vez que tú haces algo, miren, cosas tan elementales como consultar el horóscopo. El horóscopo es misticismo. Misticismo. Hoy las mareas indican, posiblemente te van a aprobar en el trabajo, o juega lotería. Todas estas invitaciones a lo oculto, el rabo de conejo, tantas invitaciones que hay
que es una invitación a que el demonio entre. Y esta mujer, Magdalena, tú venías 7 demonios. 7 demonios. Qué cautiverio tenía esa mujer. Cuánto sufría. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? O sea, el de la legión, que él se paseaba por los cementerios, raspándose con las piedras y gritando en la noche, y no tenía nunca paz, porque el demonio no te da paz. El diferente al Espíritu de Cristo que te da paz, este te da tormento, te atormenta. Entonces, ahí, ¿cómo sería la vida de María Magdalena con estos 7 demonios? Y el único que tiene poder de echar fuera un demonio, ¿quién es? Jesucristo. Es el único que puede arrestar al hombre fuerte que está dentro de esa casa, que es su cuerpo, y sacarlo. Él tiene autoridad porque el Cristo es más fuerte que los demonios. Entonces, María Magdalena tenía eso, y María Magdalena fue liberada. Y sepan ustedes, y tenemos que tenerlo bien claro, que cuando nosotros llevamos el Evangelio, nos podemos encontrar en una casa con un hombre desempleado, con problemas de matrimonio. Podemos encontrarnos con un hijo drogadicto o con un endemoniado, ¿o no? Vamos a encontrarnos con todas estas esclavitudes y opresiones que hay. ¿Y para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Ahí está Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, me ha dado autoridad para dar buenas nuevas a los pobres. Y la única buena nueva es la del Evangelio. Y me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a la gente deprimida, triste, derrotada, quebranto de corazón, amarguras, golpes de la vida. Yo vine a eso. ¿Vine a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Yo no tenía problemas con droga, no tenía problemas con gavilla o era malo, no, en lo absoluto. Pero sí tenía quebranto de corazón, porque a mí me caía muy fácilmente la tristeza, la depresión, porque yo era muy cuestionador de todo, y cuando uno critica, se vuelve criticón, que todo lo ve mal. Pero el Señor me agarró y me sacó y me dio lo más grande que Él, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él me vino y me sanó mi corazón del quebranto de corazón. Y cuando yo me encuentro con una persona deprimida, digo, no te preocupes. Lo primero que va a hacer Cristo es darte la paz. Y lo que necesita un depresivo, ¿qué es? La paz. La paz es lo más grande que hay. Cristo vino a liberar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos. Tú puedes tener, no es cautivo el que está dentro de una cárcel. Tú puedes tener la cárcel de tu propio pecado, de tu propia maldad. Y lo peor de todo es que no puedes salir de esa cárcel. Te tiran la llave y no puedes salir. El único que puede abrir esa puerta es el Señor. Él vino aquí a pregonar libertad a los cautivos. Por eso que tenemos que predicar del Señor. Y vista a los ciegos, la ceguera. Y te dice, y a poner en libertad a los oprimidos. Así que María Magdalena podía estar oprimida, quebrantada, cautiva, ciega, y Cristo vino a darle vida eterna y vino a darle sabiduría, porque también lo que nos da también el Señor, acuérdate que Dios tiene 2 cosas, Cristo tiene 2 cosas. Él es libertador de nuestro pecado, del cautiverio del pecado, y nos da también la gran oportunidad de cambiar nuestra vida por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no somos santos. Solamente el Espíritu puede hacer posible que haya los frutos del Espíritu Santo en el corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cualidades de un hombre nuevo, solamente Cristo las produce. Las produce. Entonces, María fue liberada.
porque Cristo es el único que puede liberarnos del cautiverio. Ahora, María transformada de una mujer endemoniada de 7 demonios, ahora está transformada y la vamos a ir directamente. ¿Cómo cambia esta María Magdalena a ser nueva criatura? Y está dentro del círculo cero de Cristo. ¿Quiénes fueron los primeros en ir al sepulcro cuando Cristo fue sepultado? ¿Quién fueron? Los discípulos, las mujeres. Por eso ellos tuvieron el privilegio de ver por primera vez a Cristo resucitado. Y ellas, ¿qué? Me gusta la fe de estas mujeres. Estas mujeres comenzaron, nos vamos. Ellas compraron, ¿qué? Especias aromáticas para acondicionar al cuerpo. Era el último servicio a su maestro de aromatizar al cuerpo. Y ellas pensaban, Dios mío, ¿y quién nos va a quitar la roca que está ahí? Que tapa la entrada. Pero vamos para adelante. Nunca se quedaron con el... Mira, hermano, eso es una gran enseñanza. Tú no te quedes con el obstáculo. Ve para adelante que el Señor hace lo demás. Y así fue. Cuando ellas llegaron allá, la piedra estaba removida. Pero independientemente, vamos a hacer el último servicio al Maestro. Ellos iban a aromatizar a un muerto y se encontraron con uno resucitado. Así que se rompió siempre pasa lo mismo, que el Señor rompe la mediana y da más allá de lo que pedimos. Como dice la Escritura, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más. Entonces estas mujeres se encontraron con un Cristo resucitado. Y dice aquí, ahora Juan, vamos a leer a Juan, a María Magdalena ya liberada, una servidora, una seguidora. Dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Qué significa que era oscuro? ¿Cómo qué hora podía ser si era oscuro? 4 de la mañana, como aquellos que viajan de Chorrera para acá. Si tienen que venir a las 4 para poder llegar a tiempo al trabajo. Entonces, era oscuro todavía. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. Ella no verificó adentro del sepulcro, sino que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que en este caso es Juan. ¿Por qué sé que es Juan? Aquel al que amaba Jesús. Y no es que Juan era el consentido de Jesús o el preferido, sino que el que más busca a Cristo más es amado por él. No es preferencia, es que enamórate de Cristo para que veas que Cristo va a estar siempre contigo. Y dice que él amaba a Jesús y le dijo, ¿qué dijo María Magdalena? Se han llevado el sepulcro del Señor, se robaron el cuerpo y no sabemos dónde le han puesto. Pensó Magdalena que Cristo había resucitado, se robaron el cuerpo. Y es más, hasta los discípulos no creían en eso, en la resurrección. Y dice que, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos. Algunos hacen chiste de esto, ¿no? Que dicen que ¿por qué Juan fuera más rápido que Pedro? Porque, Porque era más joven. Más joven, buen punto. Es que el chiste está que dice que Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro tiene primera y segunda. Tiene 2 cambios. Bueno, un chiste para despertarlo. Entonces, pero para que tenga ahí. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, pero no entró. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pero llegó aquel que no conoce forma. Y sabemos bien que Pedro, él hace y después pregunta, ¿verdad? Y llegó pues...
Y llegó primero, bueno, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos. Hermano, esto se llama orden. ¿Más? Dobladitos, en orden. Hay que arreglar la cama. Hasta Cristo en esto nos está dando un ejemplo de orden. Y dice que no puesto con los lienzos, sino enrollado, dobladito, en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero acuérdate que yo quiero destacar es a María Magdalena. Este pasaje lo conocemos bien, así que vamos a seguir. Pero María estaba llorando, estaba afuera llorando, por eso que esa cosa, tú eres mi papá que no decía, ay, Magdalena. Pero aquí está llorando, por eso que decían esto. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles, vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No encontramos el cuerpo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Ni por aquí se le pasaba de la resurrección. Cristo le dijo 3 veces a los discípulos, es necesario que yo muera, que sea escarnecido, golpeado, crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó. Y por aquí entró y por allá salió. No lo entendía. Por eso que María no ubicaba a Cristo allí. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ya pensando que era el hortelano. ¿Qué es un hortelano? El que cuida el jardín. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Hermano, hay un canto, un himno, dice, tú me llamas por mi nombre. Nosotros tenemos, Cristo dijo que Él conoce a sus ovejas y las conoce por nombre. Entonces cuando ella dice, María, Señor, tú me llamas por mi nombre. ¿Cómo será el nombre de Cristo, el nombre que nos diga Cristo ahí arriba? Aunque dice que nos va a poner hasta un nombre nuevo. Pero aquí cuando le dijo María, pero mire que pone el signo de admiración. ¿Qué significa signo de admiración? María es una exclamación. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, allí. Inmediatamente le dijo, maestro. ¿Qué quiere decir? Maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Todavía no había presentado allá en el cielo, en el lugar santísimo, el cielo, ante el estrado de Dios, la sangre del Señor entregada. O sea, todavía no había cerrado eso. Pero ¿por qué Él detuvo su ida al Padre? ¿Por qué lo detuvo? Para consolar a María. Porque estaba llorando. Y yo le digo algo, hermano, que si usted está clamando y gimiendo y llorando, el Señor lo va a atender. Lo creo absolutamente, porque Dios se consuela de nuestras aflicciones. Y lo dice, y Él termina aquí para terminar esto. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. A ver, mire, ¿cómo le dice Cristo a los discípulos de Él? Mis hermanos. Y si somos hermanos, ¿quién es nuestro papá? El mismo Padre de todos.
Dice, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Nadie puede decirle Padre nuestro a alguien que no ha sido, si no ha conocido a Cristo primero para ser hijo de Dios. Es nuestro Padre celestial. ¿Esto tiene gran importancia o no? Tú sabes qué es derramarte frente a... Así como Él se detuvo para consolar a María, a Magdalena, el Señor tenemos un papá. Y Cristo dice, voy donde el Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué belleza! Los mismos judíos tienen que sentir un interés para decir cómo estos cristianos pueden hablar directamente con Dios. Los islámicos, una de las cosas que ellos no... Ahmed, un ejemplo, usted estoy hablando un nombre figurado. Ahmed, ¿tú me permites orar por tu hijo? Sí, cómo no. Ore, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo que hagas un milagro sobre este hombre. Y él se queda así. Porque ellos no tienen un Dios personal. Ni los judíos ni los islámicos tienen a un Padre directo. Nosotros tenemos el acceso directo al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahora es mi Padre celestial. Un papá, un Abba Padre. Entonces eso, por ahí se dice, y se aguantó para consolar ¿a quién? A Magdalena con su llanto. Yo le pregunto si eso es para Magdalena nada más, que Dios se detenga. Dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre, pues tenemos un Padre, ¿verdad? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo es mi papá? ¿Cómo es mi papá? Misericordioso y consolador. Cuando yo oro al Padre en el nombre de Cristo y me vinculo con el Padre me va a dar misericordia y consolación. Ese es nuestro papá. Y mi Padre, que hoy en secreto te recompensará en público. Dice que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? Todas nuestras tribulaciones. ¿Quién? Mi Padre Celestial. Hermano, por favor, usa más el afecto de tu papá. Tenemos a nuestro Padre. Yo puede usted hablar conmigo como pastor. Dice la Biblia que podemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Tú hablas conmigo un rato y puedes decir, sí, me siento más descansadito, pastor. Digo, no. El que nos da consuelo y misericordia es Cristo, es nuestro Padre Celestial. Entonces, lo que yo normalmente hago, mira hermano, vamos a aguantar aquí, vamos a orar a nuestro papá, a nuestro Padre Celestial, para que traiga sobre ti misericordia y consolación. Así como Magdalena, que se detiene. Imagínate algo tan grande. Detenerse, no me toques porque todavía no he subido, nada más me detuve por tu llanto. Tenemos un Dios misericordioso, hermano. Tenemos un papá. Nosotros no somos huérfanos. Y en todo lo que nos pueda pasar en nuestra vida, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, hasta el propósito. Aquí está el propósito de la tribulación, para que podamos también nosotros consolar. Soy consolado para consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio,
Es una explicación magistral. Soy consolado para consolar por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es la mejor persona que puede ayudar a otro hermano en una tribulación? Aquel que pasó por tribulación, que fue consolado, y hermano, encárguese. Yo hace poquito lo hice. Una hermana que estaba sufriendo por una cosa fuerte, y resultaba que a otra hermana que estaba allí, estaba presentándose a mí, y esta pasó por cosas más fuertes todavía. Yo, hermano, vamos a hacer algo. Yo tengo que atender a estos hermanos que están aquí. Usted, hermanita, que ha sufrido bastante, encárguese de esta chiquita que ha sufrido menos, pues es grande lo que usted ha sufrido, pero menos que ella, y ella la va a consolar por medio de la consolación del Espíritu Santo. Y la mandé para allá. Y efectivamente así fue. ¿Quién consuela? El Espíritu Santo. Hermano, ¿quién consuela? ¿Va a haber alguna opinión humana, alguna técnica para recibir consolación? El que consuela es el Espíritu Santo. Hermano, ¿es así o no es así? Hermano, yo lo que quiero para poder llenar el hueco de un vacío, de la muerte, del luto, no hay otra manera. ¿Quién puede llenar el vacío de la muerte de un hijo, o la muerte de un papá, o la muerte de la esposa? Solamente Cristo. Porque eso humanamente no se puede, ¿o sí? No se puede. Pero el Señor se encarga de hacerlo. Maravillosamente se encarga. Y mire que te vamos a terminar. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, hay algunos que dirán, y usted sabe que aquí en nuestro ambiente panameño, no sé si, no, yo creo que sí aparece en toda Latinoamérica. Cuando veo una persona que está afligida, así, ¡oh, que ese hombre es un Cristo! Oye, una barbaridad que sufre ese hombre. Yo no sé si usted ha escuchado eso, o solamente en Panamá. No sé. Que allá en Venezuela no se dice así. No. Ah, bueno, acá de nosotros, pues. Acá dice, oye, es un Cristo sufriendo. Pero dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mira, cosa más grande, que aumenta la aflicción y aumenta la consolación. Aumenta también y abunda también la consolación. Así que Cristo no es nuestro... ¿Y cómo se le llama el Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre? El Consolador. ¿Cuál es el propósito principal del Espíritu Santo? Consuelo. Y para poder tener el consuelo, ¿qué tenemos que pasar? Tribulación. Es inevitable. Ahora yo pregunto si en este mundo estamos exentos de tribulación. Cada uno tiene una historia, ¿no? Si usted supiera, pastor. Tranquilo, tranquilo. No existe prueba forever. Tranquilo. Por ahí te viene y te va a dar paciencia. Es más, puede venir una peor. Y yo pienso que cada día van a ser peores las pruebas porque vamos a enfermar. Entonces, ¿por qué? Me pregunta. Porque yo trato de siempre cuestionarme. La mejor forma de poder estudiar la palabra de Dios es también interrogarle, que la misma palabra de Dios te diga cuál es la respuesta. ¿Por qué María Magdalena se convirtió en el círculo cero de amigas íntimas? Una mujer que estuvo endemoniada con 7 demonios, que debió ser hasta una bruja en cuanto a tanto demonio encima, y se convierte en una servidora. Respuesta, una sola respuesta hay. Al que mucho se le perdona, mucho agradece y mucho ama, esa es la palabra. Y Cristo nos da la respuesta. Dice, y él le dice porque Cristo llega a donde un fariseo, el fariseo lo invita a comer y viene esta mujer. Y vino una mujer que le lavó los pies, ¿verdad? ¿Qué pensó el fariseo inmediatamente?
Si este fuera profeta, sabría que esta mujer que la está limpiando es una mujer de la vida, una mujer de la vida alegre. Y entonces Cristo le da la respuesta a ese hombre. Y le dice, un acreedor tenía 2 deudores. Tremendo, es que mi maestro, hermano, lo más grande es mi Cristo, este es un didáctico, todo está entendible. Un maestro tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Ok? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? El fariseo le dijo, respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien se perdonó más. Y le dijo Cristo, rectamente has juzgado. Qué tremenda lógica tú tienes. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, a lavarlos, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y hermano, es así. Hay gente que se pone en los buses a predicar y ellos digo, oye, pero esta gente son como fanatizados. Es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Hay una historia que encontré directamente de un hombre que era guatemalteco por allá, que estaba dando un testimonio de que había un hombre preso no, estaba en como un estado de coma, era un catatónico, totalmente ahí. Y había una hermana en Cristo que los visitaba a aquel centro y oraba con él todos los días. Señor, ayuda, Padre, y la madre, no oía nada. Y el hombre recibe a Cristo ahí y un día despierta. Y ya las hermanas comienzan, y fue un milagro. Y este hombre era un hombre de alta posición social. Era un hombre de un estándar de vida alto, pero se sentían los mismos padres avergonzados. Y este muchacho, ya una vez convertido y edificado en la iglesia, no paraba de predicar a Cristo por todos lados. ¿Y saben qué? Los padres estaban avergonzados porque el hijo estaba haciendo el ridículo. Y este hombre que estaba exponiendo el asunto decía, pero no pueden ver lo grande de dónde sacó Dios a ese muchacho. Él tenía problemas de droga también que lo llevaron a esa condición y Dios lo liberó. Entonces los padres tenían más vergüenza por lo que exhibía su apellido por todos los lugares. Pero ¿por qué ese hombre estaba sin parar predicando? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Entonces María Magdalena, entiendo yo, contentándome a mí mismo, igual que la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el último no era de ella, también era una predicadora furibunda. Que todo ese pueblo de Sicar llegó a por ella. Entonces, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, aquí vemos, vamos a orar, hermano. Si tú tienes a alguien que tienes que compartirle de Cristo, acércate. Esa persona sea posiblemente tú el instrumento de salvación para esa persona.
Y dirá, digo, oye, pero yo cuando más yo no creo. No seas como Jonás. Señor, destruye a Nínive porque eso no tiene arreglo. ¿Te acuerdas? Y resulta que los ninivitas se convirtieron y se puso bravo. ¿Se acuerdan de eso? Hay misioneros tipo Jonás. Mejor no pierdas tiempo ahí. Una bomba atómica, por favor. Pero podemos sorprender de la gente que recibe al Señor. Y que seas tú el instrumento de ese momento. Hace poquito tuve como una reunión de abogados, de compañeros que me invitaron, pues. Ya todos jubilados, sin rango, todos viejos. Y me dice, Ricardo, ¿por qué no tenemos un estudio bíblico? Mira tú qué belleza. Porque lo único que se acuerdan es de aquel estudio de amor y de misericordia y de compasión que Dios me usó a mí como instrumento. Si vamos para adelante, pues, ya pusimos fecha. Entonces tenemos que ser un instrumento de amor. No importa qué cantidad de pecado pueda tener esa persona, Dios se glorifica. Y te puede sorprender que pasó conmigo, que yo tomé a pecho, como decía un amigo mío, oye Ricardo, ¿y tú estás todavía con este asunto de la onda de evangélico? Y no, si yo soy pastor, lo tomaste a pecho. Así estamos nosotros, tenemos que tomarlo a pecho. ¿Y quién es el que se va a tomarlo a pecho? Aquel que estaba en el suelo y que Dios lo liberó. Bueno, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad y por esta reunión pequeña que tenemos los viernes, que es una dicha de tenerte, y oramos por los que están padeciendo. Glorifícate, Padre, y danos, Señor, esa oportunidad de ser ángeles. Y llamo ángeles porque la palabra ángel significa mensajero del Evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios lo bendiga, hermano. Bueno, estamos a la capela hoy, ¿no? Todo lo que respira, alaba a Jehová. No tenemos instrumento, pero no importa. Somos uno en Cristo. Muy bien. Esa es Vicky. Me encanta Vicky. Vicky es de pocas palabras, tú sabes, ¿no? Ella pasa por aquí atrás y me dice, Vicky, pastor, somos uno. Ya me dijo el tema. Somos uno. Ay, yo los quiero a todos, hermano, a todos los quiero. Cristo somos uno, uno somos uno, en Cristo somos uno, vamos, somos uno somos, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, vamos, somos uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno somos, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo espíritu, y ese es el Consolador, y ese es el Consolador, y ese es el Consolador. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Padre, bendice a Panamá, bendice a nuestras autoridades, que permitan, Padre, predicar el Evangelio, porque tú hiciste eso, anunciar el Evangelio de salvación, liberando a los cautivos, Señor. Gracias, Padre. Te convierta a Panamá en un sol de justicia para predicar, que seamos un faro de luz en medio de todo lo que hay en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús bendito, amén.